madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. ¿Sabías que un idioma puede salvar una vida? Pues sí, y te preguntarás cómo, claro. Esta tarde te quiero contar la historia de Moris Albahari, un judío sefardí de Sarajevo que nació en el año 1930 y que gracias a su lengua materna, el ladino, sobrevivió al holocausto nazi. ¿Y qué es el ladino? Bueno, pues es una variedad dialectal del español que hablan los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica en el siglo XV. Hoy en día está en desuso y en peligro de extinción, pero ha cobrado de nuevo cierta actualidad porque el pasado mes de junio el gobierno español aprobaba una ley de inmigración que les daba derecho de nacionalidad a todos los descendientes de los judíos sefardíes. El hablar en ladino, por ejemplo, va a ser precisamente una de las maneras de probar esas tendencias sefardí. Pero volviendo a nuestro protagonista, Moris, él salvó su vida de una muerte segura al escaparse de su refugio con la ayuda de un coronel italiano antes de que le llevasen con otros judíos yugoslavos a un campo de exterminio. Su historia es tan apasionante que Susana Zaraski y el profesor Kirsin la han recogido en un documental de 53 minutos, Salvado por el idioma. Estará disponible a finales del mes de agosto y tiene subtítulos en español, en ladino, en inglés, en portugués y en bosnio. En esta tarde de verano contamos con el profesor Brian Kirsin de la Universidad de Binghamton en Nueva York y con Susana Zaraski, políglota y autora del libro El idioma es música y trabajadora durante años en Sarajevo después de la guerra. Allí precisamente fue donde conoció a Moris en una sinagoga de Sarajevo con otros ladinoparlantes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, por cierto, que estamos escuchando de fondo la canción Adiós querida de Montserrat Franco. Es una canción que está cantada en ladino. Brian, Susana, vamos a empezar hablando de la historia de Moris Albahari. Susana, ¿cómo diste con su historia? ¿Cómo le conociste? Bueno, yo vivía en Sarajevo después de la guerra y estuve en la sinagoga y yo escuché yo lo escuché durante la misa que había una oración cantada en ladino y yo me sorprendí porque yo nunca había escuchado ese idioma. Y me puse a hablar con uno de los ladinoparlantes en la sinagoga y para mí el escuchar el ladino fue como una manera de volver en la historia porque yo obviamente hablaba el castellano, ellos utilizaban unas frases, unas palabras que ahora no existen en el español moderno, por ejemplo, ellos dicen rosa en vez de rosa, es porque la Z existía antes en el español y dicen palabras como trocar en vez de cambiar y para mí fue como viajar en un vehículo de tiempo a través del judeo español. Y Moris Albahari me contó su historia de cómo sobrevivió el holocausto porque él pudo comunicarse con un coronel italiano a través del ladino y este coronel le ayudó a escaparse de los trenes que llevaban a muchos judíos a los campos de exterminio como a Auschwitz. Y me pareció una cosa impresionante su historia. Profesor Kirsin, muchos de los judíos expulsados de la península ahora residen en el ex Imperio Otomano, en la zona de los Balcanes, en Medio Oriente, también en África del Norte. Hablan el idioma del que estamos hablando, el judeo español, lo que se conoce como ladino. ¿Cuál es la situación hoy en día del ladino en el mundo? Bueno, el judeo español es un idioma moribundo, en peligro de extinción, y tiene que ver con eventos históricos del pasado, como el Holocausto, y también con la asimilación cultural y lingüística, en todos los países donde se encuentra una comunidad sefardí. Ahora, la mayoría de estos hablantes es mayor, en los 60, 70, 80, etc. Y sus hijos y sus nietos no lo hablan, y si lo hablan, no lo usan muy a menudo. Por otro lado, hay muchas universidades en varios países que ofrecen cursos, talleres, programas o actividades en y sobre el judeo español y los sefardíes. Además, hay varios centros e instituciones que hacen un gran esfuerzo para preservar y mantener viva el idioma. Incluso publican revistas, periódicos, impresos o digitales. Sí, porque el ladino es algo más que un idioma, ¿no? Viene de la mano de una historia, de una cultura, de unos valores también, ¿no? Cierto, y eso es imprescindible tener en cuenta el nexo entre un idioma, cualquier idioma y su comunidad de hablantes, y su historia y su cultura. Después de su expulsión, aunque todavía haya sefardíes en España, se instalaron en el Imperio Otomano de aquel entonces o en África del Norte
y hoy día se Beatriz. encuentran en varias ciudades del mundo y cada comunidad representa una historia diferente, a la vez semejante, y eso se ve claramente a través de su judeo español. Dentro de ese idioma y la boca de los sefardíes vive una cantidad impresionante de refranes y canciones. Por ejemplo, antes de un viaje se dice caminos de leche y miel, que quiere decir que tenga un buen viaje, un viaje agradable. Qué bonito, ¿no? Para desear un buen viaje. Es verdad, y hay muchos más, hay miles. O cuando uno se muda se dice troca casal, troca basal, que quiere decir que cuando uno cambia su ciudad o aldea es cambiar su fortuna. Susana, ¿qué es lo que vamos a ver en este documental que recoge la historia de Moris Alvahari? Pues Moris nos habla de cómo era la situación del idioma ladino y de la comunidad sefardí en Sarajevo antes de la guerra. Nos habla obviamente de su historia, cómo se escapó del tren, cómo pudo utilizar el ladino como una manera de hablar con el coronel italiano que le ayudó a escaparse, y luego habla de su vida durante la guerra. Y luego nos habla de cómo él se siente cuando escucha el idioma judeo-español hablado o cantado. Y también en el documental, los 4 ladinoparlantes que siguen viviendo en Sarajevo hablan entre sí en ladino y hablan de sus recuerdos, de su familia y cómo sienten cuando cantan. Y eso nos muestra la importancia de ser multilingüe, porque uno nunca sabe cuándo un idioma no nos puede ayudar en la vida. Para muchos un idioma les puede ayudar a encontrar un trabajo, a encontrar amor. En la situación de Moris esto les salvó la vida. Y también cuando les vemos a los 4 ladinoparlantes, podemos sentir las emociones que ellos tienen con ese idioma. Y eso puede motivar a la gente a preservar el idioma ladino y preservar otros idiomas que están en vía de extinción. Un idioma que, como te contábamos, en estos momentos se encuentra, bueno, pues en una situación complicada, pero que tiene una historia muy arraigada a nuestra propia historia. De hecho, te lo decíamos al principio de empezar a hablar con el profesor Brian Kirsin y con Susana Zaraysky, que desde el pasado mes de junio, aquellos que son descendientes de esos judíos sefardíes y que fueron expulsados de España en el siglo XV, pueden solicitar la nacionalidad española. Eso sí, claro, tienen que probar que son descendientes, y una de las maneras es precisamente a través del ladino. Muy interesante. Las próximas semanas, ¿no? A finales de agosto ya tendremos ese documental al alcance de todos. ¿Cómo lo vamos a poder ver? Pues ahora se puede ir a nuestra página web, que es salvadoporelidioma.com, y se puede comprar el disco, el DVD, y dentro de unas semanas vamos a tener una manera de poder alquilar el documental para verlo en la red. Muchísimas gracias a los dos, profesor Brian Kirsin, Susana Zaraysky, por habernos acercado esta historia tan curiosa como apasionante. Gracias y hasta pronto. Gracias. Estamos escuchando a un grupo que se llama Oi Vai Boy y precisamente esta canción se llama Ladino Son.